Bienvenidos a la clase número 2 de primero de secundaria de español. El día de hoy vamos a ver el tema de mitos y leyendas. Los mitos y las leyendas son dos temas que constantemente llegan a confundir a las personas. Y esto se debe a que tienen varias similitudes. Profe, yo sé, profe. A ver, pequeño Juan, cuéntame, ¿qué es lo que sabes? Pues de mitos y leyendas, profe, es como el mito de la Llorona, ¿no? No, pequeño Juan, esa precisamente es una leyenda. Ay, ¿a poco? Entonces es como la leyenda de Narciso, por ejemplo, ¿no? Ese es un mito. Ay, profe, entonces estoy bien confundido. ¿Cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Ese es precisamente el tema que vamos a ver el día de hoy. Diferencias entre mitos y leyendas. Ah, ok, profe. Entonces continúe, por favor. Gracias, pequeño Juan. Qué amable eres. Como les decía, y como acaban de ver, existen cierta confusión entre qué es un mito y qué es una leyenda. Esto se debe a que, como les decía, existen diferentes puntos de encuentro entre ambas tradiciones orales, y es algo que les explicaré en este momento. Empecemos con las similitudes. ¿Cuál es la similitud entre un mito y una leyenda? Ambos son de tradición oral. Eso quiere decir que originalmente no estuvieron escritos, sino que se pasaban de generación en generación. Y estos les dan ciertos cambios, aunque en esencia, tanto mitos y leyendas, a pesar de ir cambiando a lo largo del tiempo, conservan ciertas cosas. Por ejemplo, podemos escuchar la leyenda de La Llorona, que pasa en una calle de la Ciudad de México, y la misma leyenda de La Llorona, pero que pasa en una calle en Guanajuato. O podemos escuchar, no sé, algún mito de algún dios griego donde el personaje principal, por ejemplo Zeus, nace al atardecer. Y en otra versión podríamos encontrar que nace a la medianoche. Son ciertas diferencias, sin embargo, tanto mitos y leyendas se mantienen en su esencia. Ambos dan sentido de identidad a una comunidad o a un pueblo, solamente que los mitos lo hacen a gran escala y las leyendas a pequeña escala. Eso lo veremos más a detalle en las diferencias. Y por último, en ambos hay elementos mágicos. Una vez más, en los mitos encontramos más elementos mágicos que en las leyendas. Sin embargo, en ambos casos podemos encontrarlo. Profe, pero yo una vez leí un libro que decía Leyendas de México y estaba escrito y usted acaba de decir que son de tradición oral. Esto se debe a que existen grupos de personas o escritores que deciden tomar el mito o la leyenda y trasladarlo al papel para preservar la versión que ellos conocen. Sin embargo, no existe un autor específico tanto de los mitos o de las leyendas como sí de ciertos libros. Por ejemplo, nosotros podemos decir que El Señor de los Anillos lo escribió Tolkien o que Harry Potter lo escribió J.K. Rowling. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta quién escribió la leyenda de la mulata de Córdoba o el mito de Huitzilopochtli. Ahora hablemos de la diferencia entre mitos y leyendas. Comencemos con los mitos. Los mitos se asocian a una religión, no importa cuál. Puede ser la griega, la romana, la mexica o la cristiana. Siempre van a estar asociados los mitos y las religiones. Los mitos hablan sobre el origen del universo o el origen de ciertos fenómenos naturales. Por ejemplo, como mencionaba el pequeño Juan, el mito de Narciso, que habla del origen de la flor narciso. O el mito de Eco, que habla del origen del eco. En México, por ejemplo, tenemos el mito de Huitzilopochtli y su hermana la Coyolxauhqui, que habla del origen del sol, la luna y las estrellas. Los personajes suelen ser dioses, semidioses o héroes, o personajes que están relacionados con la magia. Al ser seres extraordinarios, al ser seres fuera de lo común, están acostumbrados a elementos mágicos. Pueden transformarse en animales, pueden hablar con las plantas, o un personaje puede transformarse en un elemento natural como el fuego, como la lava, etc. No les sorprende la magia, hay una cercanía entre personajes y magia. Por último, los mitos no tienen un tiempo concreto.
sucedieron hace mucho tiempo, sucedieron en el origen de la Tierra, sucedieron antes de que los humanos existieran, es decir, que no los podemos rastrear. Al hablar del origen de los elementos naturales o del mundo tal cual, bueno, pues no podemos hacer un rastreo concreto de los mitos, no nos hablan de un tiempo definido. Ahora hablemos de las características de las leyendas. Las leyendas tienen un origen más local. Hablan sobre las costumbres de un pueblo, el nombre de una calle o el nombre de alguna ciudad. O también hablan de ciertas costumbres, por ejemplo, alguna festividad que se lleva en un pueblo cada año. Los personajes suelen ser seres humanos comunes y corrientes o alguna persona que está poco relacionada con la magia y por lo tanto este elemento les llega a sorprender. Por ejemplo, podemos encontrar un personaje que iba vagando por una calle y se encuentra con un fantasma y esto le asusta. O por ejemplo podemos tener a una aprendiz de una bruja y cada vez que la bruja hace algo mágico, la aprendiz se sorprende. Es decir, que el elemento mágico no es tan constante y cuando aparece suele sorprender a los personajes principales. Estaba revisando el video y me di cuenta de que debo precisar algo importante. En las leyendas existe la posibilidad de que no encontremos nada de magia. Sin embargo, vamos a encontrar personajes extraordinarios o que salen de lo cotidiano. Por ejemplo, existe una leyenda de Emiliano Zapata, el héroe de la Revolución Mexicana, que dice que no murió en el sitio en el que fue asesinado, sino que mandó a un reemplazo que se parecía mucho a él para que pudiera escapar y seguir con su vida. La leyenda también cuenta que, bueno, este personaje ficticio de Emiliano Zapata vive apoyando o vivió apoyando ciertas revueltas sociales. Incluso hay gente que jura que lo puede ver en fotografías históricas de ciertas revueltas que pasaron en México. No es algo que se pueda comprobar, que también es algo característico de las leyendas. Es algo extraordinario decir que este personaje, de que hay fotos, de que hay evidencia que fue asesinado, es otro personaje que se parecía mucho a él, ¿no? Entonces, son elementos que salen de lo cotidiano, que parecen increíbles, que ayudan a enriquecer estas leyendas que hablan de cosas, si bien no mágicas, sí extraordinarias. Ahora sí, continúen con el video, por favor. Por último, en ocasiones podemos hacer un rastreo histórico de las leyendas, es decir, que suelen ocurrir en un tiempo y espacio determinado. En la calle de San Juan en el siglo XIX, por ejemplo, o en un barrio de Guadalajara antes de la Revolución o durante la Revolución. Incluso las leyendas, ahora que menciono esto, pueden incluir personajes históricos, Benito Juárez, Emiliano Zapata o algún personaje histórico de su país o de su localidad. Por cierto, les traigo un dato curioso. ¿Ustedes sabían que las creepypastas son una herencia de las leyendas antiguas? Pero bueno, de eso tal vez hablemos en otro video. Por lo pronto, lo importante aquí es recordar que tanto mitos como leyendas nos ayudan a conocer mejor a una comunidad, ya sea a una religión en específico o a un pueblo, porque tanto mitos como leyendas conservan rasgos de la cultura que los están transmitiendo. Entonces, ¿quedó clara la diferencia entre mitos y leyendas? Yo, profe. Sí, pequeño Juan, dime. Los mitos y las leyendas son de tradición oral y por lo tanto pueden tener ciertas modificaciones. Dan un sentido de identidad a un pueblo o a una comunidad. Y tanto en mitos como en leyendas pueden haber magia involucrada. Ahora las diferencias. Los mitos tienen que ver con una religión. Hablan sobre el origen del mundo o de la naturaleza. Son atemporales y hay una presencia de magia en exceso. Las leyendas, por su parte, tienen que ver con costumbres de una comunidad o pueblo en concreto. Hablan sobre el origen de tradiciones y podemos hacer un rastreo temporal. La magia aparece en menor medida que los mitos y por eso los personajes llegan a sorprenderse. Muy bien, pequeño Juan, muy bien. Pues bueno, ahí está la diferencia entre mitos y leyendas y la importancia que estos textos de tradición oral
tienen para nosotros. Si tienen alguna duda, no olviden dejarla en los comentarios y con gusto los apoyaremos. También, si quieren saber más sobre las materias que ven a lo largo de su preparación secundaria o preparatoria, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Recuerden que vamos a subir todo el material que a ustedes les pueda ser útil para complementar su aprendizaje medio o medio superior. Eso es todo de mi parte. Soy el profesor Alejandro y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.